Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario en que te encuentres, porque seguramente esto también lo vas a ver en repetición. Pues como dice el título, mi nombre es Mercedes Orlaineta, soy mamá, soy diseñadora gráfica de profesión, tengo un negocio tradicional con mi pareja en donde yo me encuentro y soy networker desde hace 6 años. Y mi historia, pues te la comparto porque puede ser que sea algo que te haga clic, como puede ser que le haga clic a alguien que conozcas. Y bueno, te platico rápidamente. Hace 6 años, aproximadamente un poquito más de 6 años, yo me encontraba en una situación bastante apretadita. Te comento, tengo un negocio tradicional con mi pareja previo a eso, del negocio que empezamos a tener hace 6 años. Bueno, un poquito más, hace como 8 años que empezamos con el negocio. Antes de eso yo había decidido ser independiente, ser libre, ya no quería trabajar para nadie más. Yo había tenido previo otros trabajos, obviamente, había tenido después de terminar la universidad, como fui educada de manera tradicional, ¿verdad? Como muchos, ¿no? Yo tuve, bueno, tengo mis papás que ellos hasta la fecha pues tienen un negocio. Mi papá trabajó en una de las petroleras pues más reconocidas. Eh, Soy de Ciudad del Carmen, Campeche, como les digo, que es una ciudad que es ex petrolera y gracias a Dios, pues me dieron una muy buena educación. Estudié en el extranjero también, tuve esa oportunidad. Y cuando viene el momento de, pues ya es elegir una profesión, bendito Dios, pues me apoyaron en la que yo quería. No es una carrera a la que me metieron por, ya sabes, hay muchas personas que tienen esta, esta, pues no tienen la fortuna, ¿no? De poder estudiar lo que a lo mejor quisieron. Yo sí tuve la fortuna de que me apoyaran en eso. Y una vez que terminé la universidad enseguida, pues me puse a trabajar. No, no había ni pasado un mes y yo tenía empleo, bendito Dios. Pero en mis primeros empleos me corrieron. Creo que tenía yo como que la sangre muy pesadita. Y de ahí, bueno, el último empleo que tuve fue para una de las mejores empresas para trabajar en México. A lo mejor ya habéis escuchado esta historia, a lo mejor no, pero tuve el gusto de poder formar parte de uno de los corporativos más padres que hay en la República, que es para el corporativo de Xcaret, que se encuentra en el sur de México, trabajando con uno de los empresarios más exitosos que tiene nuestro país y tuve un ingreso muy bueno, un puesto muy bueno. Desgraciadamente un puesto en el que estaba yo topada, que pues realmente yo sabía que pasando los años pues no es como que nada más iba a tener el incremento anual que todo el mundo tiene. Y pues viví una crisis en ese entonces cuando vino el N1H1 o H1N1, siempre le cambio el nombre, el virus. Bueno, pues es un poquito similar a lo que estamos viviendo hoy en día y pues bueno, ¿qué fue lo que pasó? Me redujeron el 50% de mi salario. Pues posterior a eso, pues ya como que ya no me empezó mucho a gustar esta situación. Vivía en ese entonces mi pareja conmigo, él le costó mucho trabajo conseguir un trabajo, siendo que él es extranjero. Entonces realmente vivíamos de la mitad de mi sueldo un largo tiempo hasta que, bueno, ya él decide regresarse a su país, puesto que les digo que él es de otro país. Y es donde empiezo yo a luchar con este tema de, pues no podía ver a mi familia porque vivía en un lugar turístico en donde, pues mientras más vacaciones habían, pues ellos más vacacionaban, pero pues vaya, más trabajo tenía yo. Entonces llegaban vacaciones, no los veía y nada más me podían ver cuando me visitaban. Entonces era todo un tema personal bastante que me estaba como frustrando bastante. No podía estar con mi pareja. Viviendo en el extranjero y también con problemas migratorios, pues realmente era como muy complicado que él pudiera ir y venir. Entonces me empecé a sentir estancada personalmente. Yo ya tenía mis cerca de 30 años y yo sentía que ya quería como pues formar una familia y demás, ¿no? Y ya de ahí, pues es donde yo decido irme a Bolivia a empezar un negocio con mi pareja. Ya había arrancado un proyecto, me invita a formar parte para ser socia, a lo cual dije que sí. Y pues bueno, pues empezamos un negocio, son granjas piscícolas aquí en Bolivia, que esa es la historia un poco más completa que a lo mejor no se sabían algunos. Y es cuando decidimos pues meterle con todo, yo aterrada porque no tenía ni idea de lo que era tener granjas piscícolas. Eh, Nos empezó a ir súper bien, es de las historias un poco
de esas pocas historias donde todo empieza padrísimo, ¿no? Desde el primer día, porque casi siempre es como que al principio te cuesta mucho trabajo. No quiero decir que no nos costara, pero se nos dio todo muy fácil al principio. Empezamos a tener unos ingresos muy locos que en mi vida había tenido. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que caes como en blandito y piensas que siempre va a ser así, te confías. No teníamos mucha asesoría, y entonces, bueno, pues empezaron después a haber meses no tan buenos. Para cuando llega ese momento, yo ya estaba en México, me decido ir a visitar a mi familia, y en ese entonces se me cruzaron muchas cosas. Empieza el tema también de mis papeles, que no lo había yo arreglado, y migración me impide volver. Me quedo atorada en México un largo rato. Yo llegué como visita y terminé quedándome pues prácticamente como, como bulto. Y luego el negocio que yo tengo con mi pareja, pues empezaron a ponerse las cosas difíciles justamente estando yo ahí. Entonces mi sueldo pues empezó a reducir hasta que hay un punto en que dejó de llegar. Y claro que cuando tienes un sueldo muy alto, que a lo mejor en la vida habías tenido, piensas que siempre va a ser así, te empiezas a hacer de deudas locas, y es falta también de la educación financiera. Muchas personas nos pasa cuando no estás acostumbrado a recibir tanto dinero, pues lógicamente lo empiezas a gastar a lo loco. Y entonces aquí es una lección, les recomiendo nunca pasar por eso. Si les llega a suceder, cuiden muy bien ese dinero porque después las cosas se ponen un poquito gachas, ¿verdad? Y eso es lo que la mayoría de la gente le falla bastante. Entonces yo dije, en la vida quiero que me vuelva a pasar, ya entendí la lección, tengo que aprender a ahorrar, tengo que eliminar tarjetas, en fin, no voy a entrar en esos detalles. Entonces, justamente en ese momento, pues ya llegó un punto en el que lo que yo tenía se empezó a ir en deudas, y pues mi mamá tiene un negocio de repostería, el cual ha ido muy bien, la verdad, a pesar de la situación hoy día y a pesar de las situaciones que se vivieron antes en Carmen, le ha ido muy bien. Está muy bien posicionada, la verdad. Entonces, pues bueno, empieza a suceder toda esta situación y pues empiezo a ver cómo hacer, empiezo a ayudar a mi mamá en su negocio, me volví chofer, me volví asistente de repostería. No, créanme que no soy muy buena todavía en ese tema, pero bueno, ahí le hago. Y al final, pues como diseñadora me metí mucho en el tema de las fiestitas que pues podían haber, porque luego llega la reforma energética, lo cual pues despidos masivos, algo muy similar a lo que está ocurriendo, la verdad. O sea, pero todo fue muy rápido. Despidos masivos, les estoy hablando de más de 1,000, 2,000 personas que quedaban sin empleo un día a otro, cosas muy drásticas, negocios que estaban cerrando, empresas que estaban cerrando, escuelas que incluso estaban cerrando, dueños de escuelas que pues, se quedaron sin alumnos, niños que estudiaban en escuelas privadas pasaron a escuelas públicas. O sea, todo fue muy rápido, fue muy frustrante y traumante. Eh, entonces, pues mucha gente de la ciudad se fue. Entonces, casi como que quedó ciudad fantasma, y me tocó pasar ese proceso junto con todo esto que les estoy contando. Entonces, pues a pesar de toda esa situación, el negocio de mamá, pues de los pocos negocios que siguió, un poco así tuvo sus batallas, pero ahí íbamos, y le empecé a ayudar con todo este tema. Y bueno, pues fiestitas que salían, pues me empecé a meter con el tema de las invitaciones y organizar un poco los eventos. Terminaba durmiéndome 3, 4 de la mañana. Quien se dedica a eventos y a diseñar este tipo de cosas sabrá que es súper matado, y la repostería es matadísima. Entonces, me llegó una oportunidad de negocio en ese momento, puesto que ya yo no tenía ni para pagar cine, o sea, nada de que estar saliendo con las amigas, o sea, de hecho, ni ellas, o sea, estaba de la situación de la fregada. Eh, y pues bueno, llega una oportunidad a mi vida que la verdad yo no la vi al principio, siendo sincera y honesta, y a mí siempre lo estoy diciendo. En mi vida había yo sido de vender nada de nada. Claro que aquí entra el tema de ventas. Toda la vida hemos vendido desde que nacemos, pero mi idea y mi concepto de vender, como a la mayoría nos pasa, que piensas que es casi, oiga, mire, ofrezco esto y me da dinero a cambio. Ese modo de vender, por así decirlo, yo nunca lo había hecho, a pesar de, les digo, que lo hacía desde siempre, con mis diseños, con los postres, con el negocio que tengo con mi pareja, con conseguir trabajo, que eso también es vender, pero yo no tenía ese conocimiento que los que tienen mucho éxito en negocios y en ventas lo tienen. Yo no lo tenía. Mi concepto era muy pobre en ventas. Mi concepto de ventas era que eso era para las personas que no tenían oportunidades en la vida, que me da mucha pena decirlo, pero así yo lo veía, y yo sé que hay mucha gente que así lo ve.
y al contrario es lo que más dinero te da. Entonces, pues yo fui educada, les digo, de manera tradicional de ponte a estudiar, consigue un buen empleo, ¿verdad? Trabaja para alguien más, para cumplir los sueños de alguien más, mientras tú tienes un salario ahí que te ayude a vivir, que es lo que la mayoría nos enseñan. ¿Qué es lo que sucede? Que viene crisis o que te corren, ya alguien más ocupa tu lugar o lo que sea que suceda y entonces andas apretada, ¿sí me explico? Y luego con el negocio tradicional, no estoy diciendo que los negocios no sean la solución de la vida, por supuesto que son. Y mientras más negocios tengas y más fuentes de ingreso tengas, mucho mejor, porque créanme que yo ya lo viví y entendí perfecto que no nada más es un negocio, tienes que tener varias fuentes de ingreso. Si alguien sabe cuántas, déjenlo aquí en comentarios, porque sí hay un número específico. Pero yo no tenía conocimiento de nada de eso, ¿sí me explico? Entonces, pues cuando llega esa oportunidad, que es precisamente la que a lo mejor ya muchos ya han visto aquí, pues yo súper cerrada, aferrada de miedo también, porque había perdido mucho dinero. Eh, Vengo de un negocio que no estaba teniendo mucho éxito y me estaban hablando de otro, pues ni cómo pensarle por ahí. No tenía para invertir, nunca me había vendido, mucho miedo, muy dudosa de mí misma, muchas creencias que no me ayudaban para nada, mi mente muy carente, cero abundancia, yo todo lo veía mal, todo estaba mal y crisis, nadie tiene. Entonces, claro que ese ambiente, y pues obviamente tu entorno no te ayuda, ¿no? Mucho menos si no tienes un mentor de negocios que te guíe y te vaya diciendo todo lo que tienes que pensar y cómo hacer y planear, pues lógicamente nadie nace teniendo a alguien así en tu vida, que sería lo más ideal, ¿no? Entonces, pues yo veía que las personas que me estaban invitando a esa oportunidad, al principio, pues lógicamente yo nunca los había visto haciendo algo así y como que también dudaba esa parte, pero empecé a ver que empezaron a crecer y empecé a ver con mis propios ojos en mi casa el dinero que empezó a llegar porque la que a mí me invita no es precisamente con la que yo me inscribí en este proyecto, que le doy inscripción porque pues al final hay una inscripción, pero no es a la que yo le dije que sí directamente, es una prima hermana. Ella a su vez se lo comparte a su mamá, que para colmo es la hermana de mi mamá, y mi tía es una persona que desde que tengo uso de razón jamás ha necesitado y la verdad es una vida que realmente dices, wow, qué bonita vida. O sea, nunca fue una persona que necesitara realmente económicamente hablando. Pues hoy día, pues ya viuda, ¿no? Del exdirector de Pemex, zona sur. Entonces no es una persona que realmente necesitara y cuando yo veo que ella decide formar parte, fue hubieron varios clics. El primer clic fue ella cuando ella decide formar parte y yo dije, a ver, espérame, si ella está súper bien económicamente y tiene tantas cosas padres en la vida y viaja y todo, o sea, no tiene necesidad, o sea, como, ¿por qué dijo que sí? Está como raro. Bueno, porque todavía no estaba yo inmersa en este mundo, no tenía idea, nada más todo lo veía por encimita, ¿no? Y luego mi mamá, que entre ellas como que hablaban y yo como que no quiero escuchar, no quiero que me digan nada, no, ustedes hagan sus rollos, a mí no me, a mí no me metan, para que vean que realmente fue bastante largo y difícil el que yo decidiera. Y empezaron ellas a hacer sus cosas, y empezaron a hacer sus juntitas, y yo así como que, ok, qué padre, síganle, y yo como caballo con sus cosas aquí a los lados, ya saben, esos caballos que se ponen hacia los lados para no irse a ningún lado, así estaba yo, bien mula, y yo veía que ellas emocionadas creciendo algo que yo decía, a mí se me hace que están como actuando para que yo diga que sí, la verdad no sé, o sea, todavía me sigo riendo de eso, pero en su momento sí fue así, yo esos pensamientos me llegaban. Y un buen día mi mamá me dice, oye Mechita, ¿será que me puedes ayudar con unas cuentas porque no le entiendo? Y la verdad, eso sí fue genuino, mi mamá nunca ha sido de tecnología, siempre le ha costado eso de los celulares y siempre que cambia el celular sufre porque tiene que aprender cosas de cero. Entonces, sí, en su momento me dijo, oye, necesito que me ayudes a pasar un dinero de una cuenta a otra porque no sé cómo se hace. En ese entonces, en esta oportunidad, te depositaban por medio de, pues sí, había un intermediario, había una pagadora, y tú tenías que hacer tus transferencias de esa pagadora al banco, al donde que tú quisieras. Ahorita, hoy día, pues ya no tenemos que hacer eso, ya directamente nos llega el dinero a la cuenta bancaria. Pero antes tú tenías que hacer esas transferencias. Entonces sí tenías que hacer como unas cosas ahí. Yo la verdad no tenía ni idea de lo que tenía que hacer, pero dije, sí es cierto, mi mamá no sabe, le ayudo. Y en ese momento, cuando entro a la cuenta esta, que es se llama PayPal, que ya nosotros no usamos, perdón, no es PayPal, es Paylution, ya le cambié el nombre.
Paylution, se parece. En ese entonces de Paylution me meto y veo una cantidad de dinero ahí y yo así de, ¿y este dinero de dónde salió? Y me dice, es de esto, de lo que estamos haciendo. Y yo, mis ojos así como, a ver cómo. O sea, porque si era una cantidad que yo dije, no manches, pues yo con esto hasta saco un carro, ¿no? Y yo así de, o sea, sí me acuerdo que hasta muda me quedé y yo, pues imagínense, sin dinero, toda frustrada, mi negocio casi, casi desmoronándose, viendo a sacar para pagar deudas. Y yo viendo que mi mamá desde su casa, mientras hacía postres, o sea, hacía esto otro que no entendía y que tampoco salía de la casa para vender, porque mi idea de ventas es sal de tu casa, toca puertas, molesta gente. Así lo veía yo. Como yo no veía que mi mamá hacía eso, sino como que dividía su tiempo y se conectaba a la compu, pero nunca se los prometo, jamás hice, pero ni así por interesarme en nada de lo que ella hacía. Yo nada más veía que se metía algo de la computadora en el celular y de repente vi esa cantidad, para mí fue muy choqueante. Yo dije, a mi mamá la van a meter a la cárcel. O sea, está haciendo algo ilegal, ¿qué es esto? O sea, créanme, o sea, de un extremo totalmente lejano a lo que ven hoy, así está. Entonces yo dije, no puede ser, sí lo transferí todo. Y yo, oye, mamá, ¿y esto cómo es? Pero yo no veo que estés, o sea, le empecé a hacer muchas preguntas, obviamente, ni dormí esa noche. Y me dice, pues, Mónica te ha estado invitando, te ha estado diciendo, yo la verdad, y se los estoy súper mega resumiendo. Ya cuando mi mamá, después también de que pasó un traumita por ahí que le pasó y dijo que sí, todo, dije, ya le están haciendo coco wash, pero al ver ese dinero, claro que para mí fue como más de, se me hace que sí se está metiendo en algo malo. Y me dice, no, pregúntale a la persona que nos está ayudando con todo esto para que te explique, porque yo todavía no le sé bien. Y yo, o sea, no le sabes bien. Estás siguiendo gente que obviamente al final no es familia, pero, o sea, no tienes todavía idea del negocio, cómo es que estás ganando si, y todavía no le entiendes. O sea, había como muchas cosas que yo quería entender y decía, ¿cómo es posible? En ese momento fue que ya dije, ok, a ver, que me expliquen esto porque está como muy raro. Porque mi mentalidad era muy tradicional. O sea, tiene que haber un trabajo, tiene que haber trabajo fuerte, tiene que haber un empleo, o tú pones un negocio y el negocio te tiene que costar para que entonces tengas esas cantidades. O sea, no puede ser. Entonces, claro que pues ya me puse en contacto con la mayoría de los que somos socios la conocen, con Paulis, eh, y ya fue que dije, a ver, Paulis, platícame, porque yo sí he visto que están así como muy emocionadas y hablan, pero hasta el día de hoy, después de casi 2 meses, es que estoy empezando a darme cuenta de cosas, a ver cómo está esto, y ella fue que me explicó. Investigué después de que ella me explicó en internet, porque decían, no, esto no es posible, o sea, como, ¿por qué no te enseñan esto en la universidad, no? Casi, casi. Entonces me meto a investigar, 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 no les puedo contar cuánto tiempo me la pasé rascándole a todo esto, a este mundo. Yo decía, no puede ser, o sea, sí veía cosas malas, pero eran más cosas buenas que malas. Y lo que yo leía de malo era porque era gente que quería dinero rápido de la noche a la mañana, o que nunca le echó ganas, o que no estudiaba, cuando esto es una profesión. Entonces, cuando yo leí la palabra profesión, pero que no hay una universidad de esto, y para mí tuvo un poco más de sentido, entendí la diferencia entre algo ilegal, que es la flor de la abundancia, y las pirámides y todo eso, que yo pensaba que esto también era pirámide, que yo era de tantas que decía puras burradas como esas. Y luego, cuando empiezo a rascarle, empiezo realmente a estar en contacto más ahora sí con las personas que estaban haciendo dinero y les empecé a preguntar, porque claro que sí investigué, o sea, sí me empecé ya como a ir por el lado de a ver y qué tal y si sí, y hacer contacto con la gente que sí lo estaba haciendo. Me empezaron a recomendar, mira, chécate este video, chécate este otro. Para ese entonces, la prima que les comento, bueno, tenía una pareja que había estudiado en el TEC de Monterrey, negocios internacionales, y él se dedicaba a resolver problemas de todos los negocios y había escrito un libro. O sea, es una persona que realmente dices, este es profesional en negocios. Y también dice que sí. Yo dije, no, o sea, ¿estoy bruta o qué? O sea, no puede ser que estas personas que yo las tengo en un concepto así altísimo estén diciendo que sí, hay algo que yo no estoy entendiendo. Entonces, esa persona fue que me dijo, Mechi, yo también pasé por lo mismo que tú, fue choqueante, porque, o sea, te dedicas tantos años a estudiar y a darle y todo, y luego resulta que hay algo mucho más simple y sencillo que te dé tanto dinero. Digo, no es como que de la noche a la mañana, pero que sí te dé al grado de que en 6 7 años te puedas jubilar, no es fácil que te entre a la cabeza. Es justamente contra eso a lo que hay que luchar,
contra la forma en la que nos han educado muchos años. Y claro que requieres de estudiar mucho para que tú puedas educar a las personas pues ahora sí que la forma de hacer dinero del siglo XXI. Por eso hay un libro que se llama El negocio del siglo XXI de Robert Kiyosaki. Entonces él se dedicó a leer mucho, porque él es mucho de leer, y en cuestión de igual de 2 meses, más o menos el tiempo que yo llevaba, no sé cuántos libros había leído, como 4, 5, no sé, se los comía. Y fue hasta que llegó el punto en el que dijo, esto es, o sea, esto es. Él me explicó así como muy sencillo, peras y manzanas, la diferencia de ingreso residual a ingreso lineal, que se los dejo de tarea. Si no saben, investiguen como una servidora o pregunten a la persona que les invitó. Cuando él me lo explicó, yo estaba así, ¿no? O sea, no lo podía creer, tanta información tan padre y tan interesante. Y justamente ahí fue cuando dije, o sea, veía la cuenta de mi mamá, veía a este hombre que me estaba platicando eso, mi tía, o sea, toda la gente que se estaban haciendo de dineros, y yo así de, tienes que estar en drogas para no decir que sí, Mercedes. Ya nada más di sí. Yo no tenía dinero, la verdad, para decir sí. Esa es la situación de la mayoría. Es que yo no era un invento. O sea, no era que yo le dijera a mi mamá, mamá, es que no tengo dinero para nada más, para yo disfrazarle el que tengo miedo y no quiero perder un ingreso que tengo ahí guardado, que a la mayoría nos pasa. No, mi situación era, mamá, no tengo dinero en la cuenta, literal, están ceros. O sea, ¿de dónde quieres que yo compre un paquete? O sea, no hay manera. Ella fue la que me prestó. Gracias a ella fue con la que yo dije, bueno, pues si ella quiere así como arriesgar, digo, yo nunca he vendido, pero bueno. Y aparte, como ella me decía, o sea, yo tampoco sé nada, nunca he vendido nada de este tipo, nunca he estado en un negocio de este tipo, y mira cómo me está yendo, porque estoy haciendo lo que me están diciendo que haga. En el camino vamos a ir aprendiendo, pero mientras seamos flexibles, abiertas de mente, te dejes guiar, como es lo que tú quisieras en un negocio tradicional, como en el negocio que me fue mal. Si desde el principio hubieras hecho caso a un mentor que nunca tuvieron, tal vez no les haya pasado lo que les pasó. Aquí tenemos muchos mentores. Y justamente todo esto, en conjunto con todo lo que estaba sucediendo de información entre varias personas que me estaban diciendo, dije, ok, que sea lo que Dios quiera. Me hicieron 2 preguntas: ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Qué es lo mejor que te puede pasar? Peor, no, pues ya peor no podía estar. O sea, peor no podía estar, sinceramente. Mi cara estaba llena de granos, mi pecho llena de granos, mi espalda llena de granos. Mi mano, se las quiero mostrar porque luego dicen, no, esta mecha no tiene ningún padecimiento. Esto que ven aquí, no me he puesto mi producto porque ya me quedé sin él. Justamente me estoy yendo en 10 días a México para ir por más, porque ya me quedé sin producto. No sé si se vea mi dermatitis, pero cuando me pongo muy estresada y muy mal, me sale una cosa espantosa en la mano. En ese entonces esto era toda la mano. De hecho, hay fotos de mi mano cuando me estreso mucho. Estoy muy estresada por el viaje, porque es otra historia eso. Pero bueno, entonces, pues estaba yo, Bill Quasimodo, súper delgada, sin dinero, casi ni salía, estresada. Entonces dije, peor no puedo estar. O sea, lo peor que puede pasar es que me llegue un producto que dicen que es maravilloso y que ya vi cambios en mi mamá y mi prima. Y dije, bueno, pues seguramente me va a ayudar en esto. Ya no me voy a estar poniendo plastas de maquillaje para que no se me vea, porque aparte, pues sí, pues, ¿qué es lo que te pones? Plastas de maquillaje y lo pones peor. A que me ayude con esto a ver si es cierto. Y pues eso es lo peor que puede pasar. Y de ahí, pues que la gente me pregunte qué me estoy haciendo, ¿no? Bueno, pues eso es lo peor. Y todavía peor aún, si no vendo nada, porque en la vida he vendido nada y me da cosa vender, que esa es mi mentalidad ese entonces, pues lo vendo a mi precio, lo que me compre, y recupero el dinero, se lo vuelvo a mi mamá y se acabó. O sea, yo ya estaba pensando, es más, no había ni dicho que sí, y ya estaba yo pensando en lo peor que me podía pasar. Pero ¿y qué tal y si te va bien? ¿Qué tal y si eres de las historias que realmente sí le va bien? Pues sí, ¿qué tal y si me va bien? Entonces dije, pues bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para que me vaya bien? Tener ganas y seguir instrucciones. That's it. Constancia, tener ganas, seguir instrucciones, constancia, tener ganas, seguir instrucciones, constancia, y así. Pues bueno, pues en contra de viento, marea, huracán y todo, dije que sí, empecé, no tenía ni idea lo que tenía que hacer, estaba yo en pánico totalmente porque nunca en mi vida había hecho esto, como cuando te vas a aventar en un bungee y dices, Dios mío, a ver si no me mato, pero justamente en el aire, cuando ya estés en el aire y empiezas a disfrutar el proceso y el viaje, te quieres volver a subir. Justamente eso fue lo que a mí me pasó. No fue fácil al principio, fueron muchas cosas que tenía yo que cambiar, todavía mi proceso estaba por empezar. Pues sí, porque tienes que obviamente leer, a mí no me gustaba leer, por algo estaba como estaba.
era muy ermitaña, casi no salía, y esto era de relacionarte con gente y salir, y aparte tenía yo mucho tiempo que no vivía en la ciudad donde soy, y mis amigos, o sea, entonces sí fueron muchos procesos que tuve yo que pasar, ¿verdad? Pero al final, en lo que sea que tú emprendas, en lo que sea que tú te dediques, que quieras ganar mucho dinero, tienes que relacionarte con gente, tienes que socializar. Si eres empleado, pues bueno, eres feliz siendo empleado. Está bien, hay mucha gente que es feliz siendo empleado y ganando lo que le toque, pero siempre te vas a estar quejando que no te alcanza. Siempre, o sea, nadie siendo empleado puede lograr sus sueños, puede cumplir los sueños más locos que quiera. Nadie siendo empleado ha sido millonario, ¿sí me explico? O ha sido financieramente libre, eso lo dicen todos los libros, no lo digo yo. Y yo me sentía muy infeliz ganando lo que yo ganaba, sin poder tener planes de boda, sin tener a mi familia cerca ni mis amigos cerca. O sea, era como que el colmo. Yo sé que esta situación no es la misma que a muchos. Hay muchos que se sienten bien con lo que tienen y está bien, pero siempre puedes tener más. O sea, existe algo mil veces mejor. El tema es que no lo comprendemos, no lo conocemos. Yo lo viví. Y una vez que empiezas a rascarle y te das como la oportunidad tú, porque no es la persona que te invita a eso, la persona que está aquí ya pasó ese proceso, ya decidió, está creciendo contigo sin ti. Aquí el tema es que tú estás dispuesto a hacer para cambiar tu situación, la que sea que estés viviendo. Si me estás viendo y me estás escuchando es precisamente porque tal vez hay una pizca por ahí que te esté diciendo mereces algo mejor, mereces más. Y sobre todo ahorita la situación en la que estamos, no es nada más un tema de mereces por querer más, es que realmente ya es necesario, es una necesidad la que ahorita estamos la mayoría viviendo. Yo hoy por hoy, después de 6 años de haber dicho que sí, ahora me toca estar del otro lado, ahora soy la persona que está haciendo las preguntas, ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Y qué es lo mejor que te puede pasar? Porque yo ya hoy día estoy viviendo lo que yo nunca creí que pudiera tener. Es más, porque te dicen, sueña en grande y tú ponte metas. Yo esas metas ya las pasé, ya las superé. Ahorita estoy viendo lo que no me imaginé que pudiera vivir, sinceramente, y en la peor situación del mundo, económicamente hablando y en todos los sentidos. Justamente lo mismo me pasó hace 6 años atrás. Empecé en un negocio en donde la situación estaba crítica, no había dinero, no había gente que quisiera, todo mal. Y aún así yo seguí y formé un equipo que creyó en distintas partes, no nada más en mi ciudad, en distintas partes, y gracias a esa gente fue que empecé a ayudar a la economía de personas que sí estaban en la ciudad, porque esto es apalancamiento, esto es una cadena de favores. Entonces, gracias a que yo me enmaché, estudié y empecé a estudiar y a creer cada vez más y más y más, porque eso es lo que sucede cuando estudias y te das cuenta y descubres, empiezas a convencer y sobre todo a cobrar. Cuando empiezas a cobrar es donde más crees, es donde me amarré todavía más, me aferré más y es cuando yo decido explotar esto. Entonces, en la peor situación económica de mi ciudad, crecí y hoy por hoy en la peor situación mundial es donde yo hoy, ahora sí ya estoy viviendo la libertad financiera. Todavía no estoy donde yo quisiera estar porque tampoco es así. Esto no tiene límites. No hay una posición en la que digas, no, pues yo llegué a esta posición y ya estoy en lo top, ya aquí me quedo. No, tú puedes seguir y seguir creciendo tanto como tú quieras. Esa es la diferencia de un empleo. No estás topada, tú volteas para arriba y no hay suelas de zapatos, hay manos, puras manos y son manos que todo el tiempo te quieren ayudar hasta donde tú lo decidas. ¿Ok? Entonces, pues yo cuento esta historia porque yo sé que hay muchas personas que hoy día pueden estar en la misma situación en la que yo me encontré hace 6 años atrás, o a lo mejor no tan mal, puede que no estén tan mal, pero quisieran más, ¿verdad? Si tú eres una persona que quiere 5,000 pesos extras, lo puedes tener. 10,000 pesos extras, lo puedes tener 20,000, lo puedes tener 50,000, lo puedes tener 100,000, 200,000. Tú pon la cantidad que tú quieras, literal, a lo que te dediques. Con que tú le dediques 2 horas al día, con constancia para empezar, lo demás es por añadidura. Todo va llegando por añadidura. Todo con constancia siempre llega. Y está el equipo para ayudarte en lo que necesites, a diferencia de un negocio tradicional donde estás solo, sola totalmente, en donde si te va mal, quien se tiene que rascar con sus propias uñas eres tú. O en un empleo en donde si no te necesitan, te dicen chao, tienes que empezar a venderte, porque al final todo es una venta, para ver si te toman o no. Entonces, pues bueno, un gusto estar aquí, ya hablé mucho,
y lo que necesiten estoy para apoyarles como siempre. Que tengan linda tarde.